le salió muy bien, no diré, muy creíble. Sí, es exactamente lo que opino yo, muy creíble. Para mí que lo hicieron en serio. Vale, tienes que entender, a veces pasan esas cosas. Donde hubo fuego... Sí, ya me di cuenta, gracias. Ya, cálmate. Ay, bueno, voy a prepararme para las otras escenas. Te veo luego. ¿Sí me acompañas, Gabriel? Sí, Salma, voy. Ándale, bien. Ahí vengo. Ándale, bien. ¿Te pusiste celosa? Obvio no. Lo que pasa es que... Ay, bueno, o sea, nada que ver. No, olvídalo. Entonces, ¿cómo le llamas a eso que acabas de sentir? Porque yo te voy a gritar, ¡corten, corten, corten! No, obvio no, bueno, te explico. Lo que pasa es que yo creo que el público de esta novela es de todas las edades y me pareció un poco fuerte la escena para el horario. Por ejemplo, mi hijo Tomás no podría ver eso. ¿Qué cosa? A mí no me engañas. Te pusiste celosa. Y me encantó. Sueño contigo y cuando despierto veo tu foto en la pared. Cada detalle de tu vida me lo sé. No, pues está bien, un poco tarde, pero pues de eso a nada. Mira, Diego, yo quiero decirte que voy a luchar por tu madre. Sí, pues dígaselo a ella, no a mí. Yo la quiero de verdad. La quiero desde hace más de 20 años, desde que tú eres un chamaquito, desde que la vi por primera vez. Mire, no me dé detalles. Todo suena muy romántico, pero si no le hubiera dicho que usted es usted, y para acabarla de molar, que usted estaba casado. ¿Y tu mamá también? No, no me la recuerde, no me hace falta. Bueno, está bien. ¿Y ustedes dos qué? ¿Nosotros dos qué? ¿En qué situación andan? Ninguna, no hay ninguna situación. No, ninguna. De hecho, yo voy a empezar una relación con Benicio. Sí, yo con mi amiga Jessica, entonces pues ya no sería mi amiga. Pero usted dijo que eran novios, ¿no? Mire, usted quédese tranquilo, don Carlos, que entre su hija y yo pues no puede haber nada, porque pues ella es Suchi y yo soy Burrito. ¿Por qué me voy a callar? Carlos tuvo un hijo con esa tipa estando casado conmigo. Bueno, cálmate, por favor, no empeores las cosas. No las empeoros, la verdad. Bueno, pero date cuenta de una cosa, por favor. ¿Pero qué? Pero nada. Es que tú fuiste quien ocultaste la existencia de ese hijo a Carlos. No seas hipócrita. Bueno, pero eso solamente lo sabemos tú y yo. Y no se lo vas a decir, ¿verdad? No estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿Me tengo que preocupar? No digo que te preocupes, digo que pienses en tu hija. Ay, Adriana, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Cómo que tiene que ver? Adriana tiene un hermano que tú te esmeraste en borrar de su vida y ahora estar enamorada de su hermanastro. Bueno, no comparten la misma sangre, no hay ningún problema. ¿Para qué? ¿Para qué peleas tanto? ¿Por qué quieres pelear tanto? Porque no tengo nada que perder. Te equivocas. Todavía puedes perder algo. Puedes perder la vida. ¿Sabías que Carlos es capaz de mandarte matar? Vale dice saber quién es el padre del hijo de Lucía. ¿Te lo contó? No, la escuché hablar por teléfono. Ella sabe que... Sabe lo que yo le dije. Ay, no es mal, estaba preocupada. Pues no te veías nada preocupada en la cama con Lucas. Estaba marcando territorio, cariño. Me imagino. ¿Y qué es lo que sabe? Una historia que le conté acerca de un exnovio de Lucía en el pasado. Una cosa bastante confusa. ¿Por qué estás haciendo esto, Gabriel? Por lo mismo que tú. Yo quiero a Vale, tú quieres a Lucas. Vamos a separarlos, ya. Pues tú fresh, yo happy al hacer eso. Solamente tenemos un pequeño problemita. Ay, no, ¿cuál? Bueno, me dijo Lucas que quería hacerse un examen de ADN para comprobar que Tomás no era su hijo. Eso no lo podemos permitir. Por supuesto que no, pero no te preocupes, que ya tengo otro plan. Ya lo sé todo, Lucas. No te entiendo de qué estás hablando. No te hagas el tonto, por favor. A ver, no tengo tiempo para adivinanzas. Sé todo de tu noviazgo, toda la farsa con la Vale para subir el rating de la... ¿De qué estás hablando? A ver, baja el volumen, te puedes escuchar, Vale. Eres de lo peor, Lucas. Ah, sí. Mira, si el rating sube, también te conviene a ti. Siempre supe que eras un egoísta, un egocéntrico, pero ahora me doy cuenta que eres peor de lo que yo pensaba. Ah, sí, no te creas tan ético. Yo te he visto arrastrarte por los pisos de los canales buscando trabajo. Una cosa es pedir trabajo y otra es acostarse con una mujer para que el rating suba. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? A ver, vuélveme a decir estúpido y te prometo que tu próximo papel va a ser de estatua en un canal de cable y a las 3 de la mañana. No eres tan infalible. ¿Cómo puedes engañar a Vale para que el rating no se hunda? ¿Qué pasa? ¿Por qué discuten? Pues resulta que Carlos López tenía razón. ¿Por? Mi Carlos no es Carlos López, es Carlos Subizarreta. ¿El papá de Adriana Subizarreta? Sí.
Y me estuvo engañando todo este tiempo. ¿Pero por qué hizo eso? No sé. Me dijo que porque las mujeres se le acercaban a él por interés. Que él quería que lo apreciara a él y no por su dinero. A ver, mamá, pero eso es absurdo. ¿Que ese hombre nunca se dio cuenta que una mujer como tú lo último que necesita es dinero? Ay, no sé, hijo. Me encantaría meterme a su cabeza para poder entender por qué me hizo esto. A ver. ¿Lo vas a perdonar? Ay, no sé, hijo. No lo puedes perdonar, mamá. Hijo, por favor, estoy muy confundida. Mamá, una persona que miente una vez va a volver a mentir. Piénsalo muy bien, ese hombre mintió acerca de su identidad. Hijo, no lo puedo juzgar por una mentira. Mamá, por el amor de Dios, escúchate. Escúchate, tú jamás en la vida le mentirías a alguien de esa manera. Mamá, ese hombre no te dio la oportunidad de escoger. Y para serte sincero, su novelita a las 8 de la noche no se la creo para nada. Ese hombre te mintió. En la vida eso no se perdona. En la vida eso yo no lo perdono. ¿Me van a decir por qué discutían o no? Tonterías. Por cosas de la novela. Ah, ajá. ¿Y la verdad? No nos poníamos de acuerdo en una escena, pero se va a hacer como tú quieras, Lucas. Gracias. A ti. Chao, pizza. Chao. No está bien que discutan por tonterías. A ver, la novela no es una tontería. Bueno, no, claro que no, pero ay, tampoco es como para ponerse así. Vale. No tiene sentido que estemos separados por algo que yo tuve con Lucía hace tanto tiempo. Eso ya pasó. No entiendes, Lucas. Lucía fue mi mejor amiga, mi hermana. Yo no puedo. Ay, sí puedes, vale. Mira, yo no sé tú qué te estás imaginando, pero yo me voy a hacer una prueba de ADN con Tomás. No hace falta. ¿Cómo que no hace falta? ¿No quieres saber la verdad? Es que ya la sé. ¿Qué sabes? ¿Qué? Pues es que no debería decírtelo, pero... ¿Pero qué? Tú no eres el padre de Tomás. Ya sé quién es el papá de Tomás y... El papá de Tomás es el hombre por el que te dejó Lucía. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho, así que me retiro. Pues sí, está todo dicho. Yo también me retiro. Castro, le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué es eso del sushi, el burrito? No entiendo. A ver, le explico. A usted le gusta ir al museo, a mí me gusta bailar salsa. A usted le gusta la champaña, a mí me gusta la cerveza. Pues tampoco es para tanto. No, sí, tiene que ver, mucho que ver. ¿Usted qué hace un domingo? Usted va al museo, ¿no? ¿Yo qué hago? Voy a jugar fútbol a la playa. Ah, pues yo me crié en la playa. Sí, pero es que no va a la misma playa. Y usted duerme en pijama de cera, yo duermo en cueros. ¿Ya entendió? Sushi, burritos. Así nomás.